alertar y enfrentar o confrontar algo que podríamos denominar la invasión bárbara o la invasión de los bárbaros en Europa. Es decir, sobre el Tratado de Libre Comercio que se está debatiendo entre Estados Unidos y la Unión Europea, que, de mantenerse en sus actuales términos, afectará muy gravemente los intereses generales de Andalucía, de España y muy especialmente a su industria agroalimentaria. Antes de entrar en el fondo, me van a permitir realizar una consideración que no es baladí sobre la forma. En junio del 2013, Estados Unidos y la Unión Europea anuncian el inicio de conversaciones para llegar a un tratado transatlántico de comercio e inversión. Comienzan dichas conversaciones en julio del 2013 y se prevé que se apruebe definitivamente en el presente año. Un proceso de negociación prácticamente secreto. Solo documentos filtrados han permitido ir desgranando sus contenidos. El negociador principal por parte de la Unión Europea reconoció que todos los documentos relacionados con las negociaciones están al público durante al menos 30 años. Eso es una excepción a la regla 1049/2001, que establece que todos los documentos de la institución europea han de ser públicos. Esto es sencillamente impresentable. Además del secretismo, en cuanto a la forma, este tratado, esta invasión bárbara, cuestiona a la propia democracia. El Tratado de Libre Comercio atenta directamente contra la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y concede una mayor protección legal a las grandes empresas por encima de la protección legal a los ciudadanos o a los propios Estados. Así aparece la cláusula de protección a inversores extranjeros que permitirá a las multinacionales demandar a los Estados cuyos gobiernos aprueben leyes que afecten a sus beneficios económicos presentes o futuros. El Tratado de Libre Comercio estará por encima de la Constitución de cada país. Será una especie de supraconstitución con un instrumento. Los tribunales internacionales de arbitraje, que no están constituidos, no estarán constituidos por jueces independientes y que tendrán un nivel judicial más alto que los tribunales nacionales. Ya hay ejemplos de otros acuerdos de comercio y de las demandas interpuestas a Estados soberanos por implementar sus leyes. Por lo tanto, las formas, el proceso seguido hasta ahora, señorías, sinceramente apesta. Es una estafa, una auténtica estafa a la ciudadanía y a las empresas de nuestro país. Han sido y están siendo los intereses económicos de las multinacionales los que dictan las negociaciones. Fíjense hasta qué punto. La Comisión Europea ha reconocido haber tenido más de 100 encuentros cerrados, secretos, con lobistas y multinacionales para negociar los contenidos del Tratado de Libre Comercio. Con estas formas, pues, señorías, no nos deben de extrañar los contenidos y las dramáticas consecuencias que tendrán. Vayamos a esos contenidos. En primer lugar, ¿qué busca el Tratado de Libre Comercio? Uno podría pensar que lo mismo que los más de 1.300 tratados bilaterales de comercio que existen en nuestro planeta, que sería bajar las barreras arancelarias para favorecer el comercio. Pues no, no se trata de esa cuestión. Se trata de modificar la regulación existente en las relaciones comerciales entre ambos espacios comerciales. ¿Para qué? Para favorecer únicamente a las grandes empresas transnacionales. Ahí es donde está la trampa. No se trata de barreras arancelarias, se trata de cambiar toda una regulación, en este caso de la Unión Europea. ¿Y qué asuntos va a abordar este Tratado de Libre Comercio? Pues hablamos de regulación, o mejor dicho, desregulación, relacionada con el control sanitario de determinados productos, de los estándares medioambientales, convenios laborales, con la propiedad intelectual e incluso con la privatización de servicios públicos. Se argumenta que estas normas, nuestras normas, las democráticamente establecidas, suponen costes adicionales para las empresas que no están dispuestas a asumir. Ellas dicen que cumplir la ley en este caso le va a salir caro y que, por lo tanto, no quieren cumplir dicha ley. En la agricultura hay que pararse en esto, señorías.
el murmullo de la bancada de la derecha. Sí, por favor, señorías, guarden silencio. Me cuesta. Señorías, si van a mantener conversaciones, sálganse del salón de pleno. Que me desconcentro. Hablaba de la agricultura, fundamental, porque nos la desmantelan. Miren, el modelo europeo es sustancialmente diferente al modelo estadounidense. En Estados Unidos encontramos más o menos 2 millones de granjas de producciones agrarias. En Europa encontramos 13 millones de granjas, pero las granjas estadounidenses tienen un tamaño muy superior, hasta 13 veces superior a esos millones de granjas europeas. Y esto les permite competir en mejores condiciones. Al haber una mayor concentración y centralización de empresas, ¿qué hacen? Romper el modelo económico social europeo, romper ese modelo de más de 13 millones de granjas. Es decir, el pez grande se come al pez pequeño. Hay ejemplos, ya lo veremos, señor Benítez, ya lo veremos. Porque mire usted, el economista alemán, que usted lo conoce muy bien, Friedrich List, dice: un ardid muy común e inteligente que practica quien ha alcanzado la cumbre de la grandeza es retirar la escalera por la que ha trepado para impedir que otros puedan trepar tras él. Los países más desarrollados con una industria de alto valor añadido muy competitiva, lo que recomiendan al resto es la apertura de fronteras comerciales, la desregulación, porque saben que la victoria de sus empresas está asegurada, y esa es la trampa del Tratado de Libre Comercio. En ese terreno, la periferia, España, por ejemplo, nunca podrá competir, nunca podremos alcanzar un modelo productivo sostenible, equilibrado, porque nos comerá, el pez grande se comerá al pez pequeño. Y hemos dicho, consecuencias desastrosas en la agricultura, sí, pero también en los estándares laborales, porque hay una igualación de la regulación al modelo de los Estados Unidos, que por cierto se niega a ratificar convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Eso significa precariedad en el empleo, más, y significa reformas laborales obligadas por el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué pasa en el ámbito sanitario? Que los lobbies han planteado como objetivo fundamental la regulación, vuelvan a entender desregulación, en sanidad y productos fitosanitarios. Y la Unión Europea es la más rígida en estas cuestiones y Estados Unidos es muy laxo en estas cuestiones. Por lo tanto, estamos hablando incluso de peligrosidad, de riesgo para la salud, porque entrarán millones de productos sin etiquetar, con una cantidad de productos que hoy en la Unión Europea están prohibidos. Pero también hablamos de una ruptura en lo medioambiental, una ruptura del principio regulatorio de precaución que usa la Unión Europea. Y lo que hace hoy la Unión Europea es lo que yo hablaba antes, bloquear más de 1.200 sustancias que hoy están prohibidas aquí. De las 1.200, unas 10 tienen prohibidas en los Estados Unidos. Pues a partir de este tratado entrarán arrasando en Europa todas esas sustancias prohibidas. Por cierto, y la autorización del fracking, que es algo que estamos batallando porque se implemente una moratoria aquí. Y un ataque también a los servicios públicos. Los sectores públicos europeos son esencialmente privados en los Estados Unidos y estas empresas ven un magnífico nicho de negocio en nuestra sanidad, en nuestra educación, en nuestros servicios sociales y van a por ellos. Señorías, no les quepa la menor duda. En definitiva, señorías, no podemos permitir en el siglo XXI que se nos llena la boca de democracia occidental. No podemos permitir ni el secretismo ni el blindaje que realiza la Unión Europea, los Estados Unidos y fundamentalmente las multinacionales en esta negociación. Fíjense quién lo va a decir, porque tienen una imagen muy distorsionada de Izquierda Unida. Señor Castro, le ruego vaya concluyendo su intervención. Inmediatamente, señor presidente. Iba a decir una imagen muy distorsionada de Izquierda Unida y la bancada de la derecha una imagen muy distorsionada de eso que ustedes llaman los comunistas. Pues rechazar estas pretensiones no es ni más ni menos que una cuestión de patriotismo. Tan patriotas que ustedes son. Ante la invasión de los bárbaros hay que contraponer la soberanía del pueblo y de sus instituciones. Por lo tanto, se trata de una cuestión de patriotismo, ¿sí? Vamos a ver cómo se retratan hoy aquí
los grandes patriotas, porque nosotros entendemos que es ineludible rechazar este tratado de libre comercio, darle publicidad a sus contenidos y, sobre todo, propiciar un referéndum en el cual los ciudadanos y ciudadanas europeas, en este caso los españoles, puedan pronunciarse. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Castro. Para fijar la posición sobre esta iniciativa corresponde el primer turno al Grupo Parlamentario Socialista.